privilegio estar ante ustedes, ¿verdad? Y primeramente sirviéndole al Señor. El tema del devocional de hoy, ¿verdad? Me gusta ponerle los temas a los devocionales. Sería... Gracias. Los cambios inesperados. Que muchos, ¿verdad? Algunas veces tenemos cambios inesperados. Vamos en la vida, ¿verdad? Es que me toca este tema. Vamos en la vida, en el día a día, como si nada va a pasar, como si todo siempre va a estar bien, ¿verdad? Y algunas veces tenemos cambios en los trabajos, en las relaciones familiares, la partida de seres queridos, la aparición de una enfermedad, ¿verdad? Que mucho nos toca eso cuando tenemos nos diagnostican una enfermedad y tenemos que lidiar con ello cuando no lo teníamos planificado. Pero el Señor nos dice en su palabra, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Hermanos, siempre Dios nos va a ayudar, no importa qué proceso estemos pasando. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a pedirle al hermano Isaac Coto que pase por aquí al frente, ¿verdad? Él nos va a estar dando la oración sobre la paz, ¿verdad? En medio de los cambios, que no importa lo que estemos pasando, la aflicción, la tribulación que tengamos, Dios nos da paz, ¿verdad? Confiando en el Señor, en el proceso, Dios nos da paz. El hermano Isaac Coto. Dios les bendiga, amados. Mis pasos doy, mis pasos dejo, dice la Biblia, que gobiernan nuestras vidas, ¿verdad? Y Dios nos da la paz sobre todo entendimiento, ¿verdad? No como el mundo la da. Y una de las estrategias que ha estado utilizando el enemigo, especialmente en este proceso de pandemia, es darle desesperanza a la gente. Se han recibido noticias de gente con intentos suicidas, gente que ha logrado el suicidio, personas incitando a otros a la violencia. Y la realidad es que en Efesios sabemos que no es nuestra lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Así que necesitamos, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos llene de paz y que nosotros podamos compartir esa paz con otros. Así que si me acompañan en esta oración, se los voy a agradecer, para que siga Dios trayendo paz a vuestros corazones. Así que en nombre del Padre, Señor amado, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor amado, queremos pedirte por la sangre de Cristo el Redentor, que viene, tú nos llenes, Padre Celestial, de tu paz, que tú nos llenes, Padre Celestial, de la tranquilidad que solamente podemos tener, mi Dios. Oh, mi Dios, yo te pido, Padre Celestial, que tú visites todos y cada uno de los hogares de la familia puertorriqueña, que tú visites cada familia, Señor amado, y tú acompañes a todos, Señor, en toda situación donde podamos experimentar la incertidumbre, Señor amado. Mira, buen Dios, que sea, Señor amado, la luz tuya chocando contra las tinieblas, Padre Celestial. Sea un Dios oportuno ante toda situación, todo problema, toda emergencia, Señor, enfermedad, muerte, para que puedan volverse a ti, que vean que tú eres el Dios que sostiene, el Dios que levanta, el Dios que restaura, mi Padre Celestial. Yo te pido, buen Dios, que nos llene, Señor, nuestros corazones de tu presencia y que nosotros podamos ser ente de paz, mi Dios. Limpia nuestros labios, Padre Celestial. Permite que lo que hablemos sea para impartir paz y tranquilidad, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a estar prestos a qué cosas escuchamos, qué cosas decimos, mi Dios, y que todo esté dirigido conforme a tu plan y tus estatutos, Padre Celestial, porque no prevalecerá, Señor, el ADE contra la iglesia, mi Dios. Oh Padre Dios, gracias yo te doy, mi Dios, por el grupo que está aquí, reuniéndose en fe y en esperanza, Señor amado, llenándonos de tu presencia. Que esta semana sea una semana donde podamos compartir el testimonio que todos y cada uno de nosotros tenemos en Cristo Jesús, para que otros anhelen vivir en Cristo Jesús y experimenten la paz que ya este pueblo ha experimentado. Te lo pido, Padre Celestial,
por todo tu amor, por quién eres tú, Señor amado, por las promesas, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al hermano Isaac Coto. Nos gozamos, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Cuando uno tiene familia, tiene un esposo que está en los caminos del Señor y apoya, ¿verdad? También cuando tenemos cambios inesperados. Qué bonito, ¿verdad? Es cuando creemos en el Señor y sabemos que no importando lo que ocurra, todo va a obrar para bien. En los procesos y en los cambios, Dios nos moldea. Dios nos hace ver que Él está ahí. Nos transforma. Muchas veces también nos liberta de algunas ataduras y algunas, ¿cómo le digo? Algunas, no obsesiones, sino nos aferramos a cosas cuando quien tiene el control de todo es Dios. Muchas veces hay personas que se aferran quizás a relaciones familiares, a personas, pero Dios nos dice que depositemos y nos aferremos a Él, no al hombre, no a las cosas materiales, porque las cosas materiales pues se quedan aquí, ¿verdad? Y a nivel espiritual, como una publicación de esta semana, ¿verdad? Que las cosas materiales pues no son de Dios. Mantengamos nuestra relación en Él. Nuestra próxima oración sería con el hermano Herminio. Herminio, si está por ahí, sale un momentito. Está ahí. Nuestro hermano Herminio, que la palabra dice en Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. Dios pelea por nosotros. Nosotros no tenemos que batallar contra nadie. Dios siempre vela por nosotros y Dios nos hace justicia. Un ejemplo es, mientras otros hablan de nosotros, Dios hace que salga a la luz la justicia y la verdad para que todo, ¿verdad? Y nuestro testimonio se mantenga firme. Así que con el hermano Herminio vamos a pasar con la oración, esperar en el propósito de Dios ante los cambios inesperados. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Hace frío, ¿va? Qué bueno, Dios, que los veo bien silentes, bien cómodos. Qué buenos son los cambios de Dios. En el momento que llegan cambios, a veces uno se cree que es un cuento, pero cuando Dios quiere hacer algo con uno, Dios lo hace. Y esta oración es esperar en el tiempo de Dios. A mí Dios me dio una palabra en el 2011 que iba a trabajar conmigo. Y yo, pues, chévere, está bien, trabaja conmigo, tú eres el que trabaja. Eso sí, yo no me atrevo a cuestionar a Dios. Gracias a Dios que no me atrevo a cuestionar mucho. Y cuando pegó a trabajar conmigo, pues, en el cambio, pues me quitó el trabajo, casa, hijos, amigos, y me dejó solo. Y me dijo, ahora es entre tú y yo. El cambio viene, pero es conmigo. Gloria a Dios. Vamos a estar puestos de pie, si los que puedan, y hacemos tu oración en el nombre del poderoso Dios, en el nombre de Jesucristo. Venimos delante del poderoso Padre Celestial, creyendo que Él nos escucha cuando clamamos a Él, por los méritos de Jesucristo. Padre, te damos gloria y honra. Te pedimos en esta hora que nos dé el conocimiento y la sabiduría para nosotros esperar en el cambio que tú tienes en nosotros, que no nos movamos ni a diestra ni a siniestra, sino que esperemos en ti. Que tu palabra sea el guía en nuestras vidas y tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, como dice tu palabra. Glorifícate. No permita que nosotros en el proceso nos pongamos difíciles. Si no entendemos, te damos todo en tus manos. Te pedimos que te glorifique, que nos dé la paciencia y esa paz que sobrepasa todo entendimiento,
siga en nuestros corazones glorificando tu nombre. Glorifícate en el poderoso nombre de Jesús y bautiza con Espíritu Santo a mis hermanos y bautiza a todos, Padre Santo, para la gloria de tu nombre. Glorifícate en esta hora, Espíritu Santo. Necesitamos de tu poder, necesitamos de tu guianza, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Herminio, por esa oración. Hay que esperar en el Señor y Dios es el que cambia todas las cosas. Como dije anteriormente, Dios nos transforma y de esa siempre va a ser positivo, siempre va a ser positivo. Y Dios también pone personas a nuestro alrededor para que también eso ocurra. Muchas veces sentimos desfallecer ante los cambios, ¿verdad? Pero siempre en la vida hay cambios, ya sean positivos, ya sean negativos. Algunas veces vemos las cosas, ¿verdad?, negativas, pero más adelante vamos a ver que fue lo mejor, que es un proceso, ¿verdad?, que hay que pasar para que Dios nos fortalezca. Amén, amén. Dios nos fortalezca y Dios nos ayude a sobrellevar las cosas. Yo siempre en una de mis oraciones yo digo, Señor, ayúdame a sobrellevar las cosas que no puedo cambiar. Ayúdame, ¿verdad? Porque pues siempre hay procesos que uno tiene que pasar que uno no hubiese querido que pasaran, pero hay que pasarlo. Y yo sé que en medio de ese proceso Dios cambia corazones, pero es para bien. Es para, como le decía a Berení hoy, es bonito hablar con personas que conocen de la palabra del Señor, porque nos apoyamos mutuamente, porque en momentos de cambios, cuando uno está en tribulación, ese es el hermano que le da el apoyo, que le da ese amor, que le da ese abrazo, que yo sé que proviene de Dios, ya sea con alguna enfermedad que tenemos, y eso es hermoso, porque vemos la presencia del Señor en el hermano. Y es así. Vamos a pasar con la oración de confiar en el Señor también en procesos de cambios, porque no es tan solo, ¿verdad? Dios nos da paz, hay que esperar en el Señor, pero también tenemos que confiar y tener fe de que Él va a hacer la obra, ya sea en otros y también en nosotros. Porque nosotros somos los que estamos pasando los cambios, ¿verdad? Y cambio también pueden ser toma de decisiones, que mucho nos cuesta tomar decisiones, que quizás vamos a entristecernos por las decisiones, pero sabemos que es lo mejor y sabemos que debe ser así. Vamos a pasar con nuestra hermana Elizabeth, que nos va a hacer esta oración, pero la palabra dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como luz y tu derecho como el mediodía. Eso lo dice en Salmo 37 del 5 al 6. También dice la palabra del Señor en Romanos 15:13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer. Hermano, hay que creer que Dios va a hacer la obra, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La hermana Elizabeth, si puede pasar por aquí. Esperamos, ¿verdad?, que Dios es misericordioso, ¿verdad?, porque somos inmerecedores y muchas veces creemos, ¿verdad?, y queremos tener esa ansiedad de que, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Pero hay que esperar en el Señor, ¿verdad?, y confiar que Él hará. Dios les bendiga, hermano. Antes de orar quisiera compartirles algo, y es que algunos hermanos lo saben porque nos han ayudado a orar. Mi esposo hace 1 año y medio le diagnosticaron 2 lesiones en un ojo. Lo está tratando un oncólogo. Y en la primera visita que tuvimos con ese médico, él nos alarmó, pero una cosa espantosa. Y mientras él daba su diagnóstico y las posibles alternativas de tratamiento, yo podía sentir y experimentar que el Señor me decía: paz, 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 paz.
Cuando llegamos al carro comenzamos a llorar porque en la parte humana ese hombre lo que nos dijo era, nada, lo bendecimos, él sigue siendo nuestro doctor. En esta última visita que tuvimos la semana pasada, examina a Héctor, le dilatan pupilas, le hacen todos los estudios, él se cruza de brazos, él lo mira, él me mira. Él hace así, él vuelve y mira la pantalla con el diagrama, con el dibujo. Vuelve, se cruza el brazo. Le dice, Héctor, yo no sé qué está pasando aquí. Porque ¿cómo es posible que con esas 2 lesiones que tú tienes en ese ojo, todavía tu visión con espejuelo es de 20/20? Tú no tienes visión distorsionada. Y yo busco la manera y no encuentro una explicación. Héctor le dice, Dios, porque estamos confiando. Todavía él no le ha dicho, está sano, porque todavía pues hay unos fluidos y unas cositas ahí, pero no le ha impedido que él tenga 20/20. Y estamos esperando en el Señor. Y el día antes de esa visita, yo tuve un sueño, y que quizá usted me diga soñadora, porque yo hablo tanto de sueños, pero es que Dios pues, Él trata conmigo así. Y la noche antes, en la madrugada, Dios me dio un sueño y en ese sueño alguien me decía, Dios no hace nada a despropósito. Y desperté y me fui al escritorio y comencé a buscar la palabra y comencé a buscar definiciones y comencé a estudiar y yo dije, gracias Señor, porque un propósito bueno tú tienes. Todavía no sabemos cuál es, pero algo bueno Dios va a hacer en medio de esto. Así que el Señor hoy nos invita a que nos mantengamos confiando. Amén. Oremos. Te bendecimos y te honramos, Señor. Te damos gracias, te damos gloria. Porque en medio del día a día tú estás con nosotros, Señor. Porque en esta vida tú nos permites una variedad de aprendizajes, de experiencias, Señor, pero todas tienen como fin, oh Señor, fortalecer nuestra confianza en ti y que seamos bendecidos. Gracias por tu presencia día a día. Gracias por lo que tú permites en nuestras vidas, que no lo entendemos, Señor, pero sabemos que redundarán en bendición. No solamente en bendición a nosotros, sino a los que nos rodean. En esta hora yo te pido fuerzas nuevas. Señor, te pido que fortalezca la esperanza y la confianza en ti y en tu palabra de mis hermanos y hermanas y de todos aquellos que están al alcance de esta voz, Señor. Que tú, Dios mío, quite la angustia en el nombre de Jesús. Toda desesperanza tú la quites, Señor. Que podamos fortalecernos en ti, oh Señor, y poder ver al final del día tu obra gloriosa, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gracias, hermana Elizabeth, que, ¿verdad? Bonito testimonio. Cómo, ¿verdad? Nos trastoca, ¿verdad? Las enfermedades de nuestros familiares. Cómo nos duele, ¿verdad? Y pues le pedimos al Señor que nos dé la fortaleza, y más cuando son nuestros padres, nuestra pareja, y en el día a día. Pero Dios nos fortalece y le pedimos al Señor, ¿verdad? Que tengamos fe, que en estos momentos de los procesos de cambio Dios está con nosotros. Porque en 2 de Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Dios siempre nos guarda en medio del proceso, y Dios es justo y hace justicia en su tiempo, no en el tiempo de nosotros, ¿verdad? Porque si fuera en el tiempo de nosotros, quisiéramos todo como que acelerado. Porque así es que vivimos acelerados, vivimos muy acelerados, sin pensar y no tener empatía. Tenemos que tener empatía. Y en estos procesos de cambio puedo testificar que Dios nos presenta personas, ¿verdad? Y nos presenta situaciones, pero también nos da amor de diferentes maneras. A mí me dio amor por medio de una mascota, adicional a mis familiares, ¿verdad? Me ha ayudado mucho una mascota y he podido experimentar la empatía, el amor hacia ellos, que quizás no tan tenía, pero ahora más enfocado en ello.
¿Cómo se nos ha ido el amor? ¿Cómo nos enfocamos en otras cosas materiales? Porque son materiales. Y qué bueno que Dios me da la oportunidad de estar en este foro en este momento. Pero son cosas materiales en las que nos enfocamos. En vez de enfocarnos en el amor al prójimo, en dejar las murmuraciones y creer que Dios va a hacer la obra. Dios es el que trabaja con todos nosotros. No nos creamos Superman, Supergirl, como decimos, y queremos cambiar el mundo y queremos cambiar a las personas. No, Dios es el que cambia y el que transforma. No desesperemos. Así que vamos a ver si los hermanos para los diezmos y ofrendas pasan por aquí los billetes. Prepararnos para la ofrenda, ¿verdad? Y luego la clase, el estudio bíblico con la hermana Elizabeth, ¿verdad, Elizabeth? ¿Usted es la que va a dar la clase? Excelente, esas clases se dan excelente. Así que todos los que están en Facebook y en YouTube, hermanos, no se pierda la escuela, el estudio bíblico. Todos los martes a las 7:30. Primero el culto de oración y después el estudio bíblico. Pastor, hay que promocionarlo, usted sabe. Pues los mujeres pueden ir pasando, recogiendo los diezmos y ofrendas. Agradecemos al Señor, ¿verdad?, por la provisión que Dios nos da día a día y podamos, ¿verdad?, servirle a Él por medio de ello. Luego después nuestro hermano Juan estará haciendo la oración del ofertorio. ¿Qué? Pastor, ¿quiere pasar a dar un corito? Te canta, ¿verdad? El que usted quiera. Usted me entregó unos himnos la otra vez, ni postéalos en proyección. Así que uno de esos, este es el momento. Enid leyó hace un momento, con razón, es que yo no veía, el Salmo 37, 5 al 6, dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. ¿Saben por qué dice eso? ¿Por qué el derecho es como el mediodía? Porque no hay sombra en el mediodía. Si está el sol a las 12, no va a haber sombra abajo. O sea que tu derecho será como el mediodía. Y hay un corito que dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tú que confías en los suyos es Jehová. Ese mismo, otra vez. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, porque el que confía en Dios es Jehová. Después lo ensayamos de otra forma. Damos gracias. ¿Quién ora por la otra? Señor, te damos gracias por los diezmos y las ofrendas, Señor. Bendice a todo aquel que ha podido traer, Señor, pero bendice más a todo aquel que no pudo traer. Que todo sea para la edificación de tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Juan. Sí, eras tú. Bueno, ¿verdad? Y disculpe la informalidad en el sentido de que el cántico, pastor, no fue planificado, pero estuvo bien. Sí, tenemos que hacer un ensayo. Ahora la hermana Elizabeth, ¿verdad? Vamos a estar en oración agradeciéndole al Señor por esta oportunidad que nos ha dado. Hermano, recuerde, los cambios inesperados, Dios está con nosotros. Pídale al Señor que le dé fortaleza. No abarquemos nuestra mente en cosas negativas, como que no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder lograr, Dios no nos va a poder sanar.
Dios tiene propósito para cada cosa. En mis oraciones, yo siempre le pido al Señor, Señor, yo quiero esto, pero haz tu voluntad. Hay que tener, esta es mi manera de pensar, hay que tener cuidado, ¿verdad? Con que el Señor va a ser, Señor, yo quiero esto, pero haz tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta. Y refrescante, ¿verdad? Porque qué bueno, ¿verdad? Cuando pasamos ese valle de sombra y lo pasamos y después Dios nos da la victoria. Porque sí, siempre Dios nos da la victoria. Y hay que ver las cosas positivas y que Dios va a estar con nosotros siempre en medio de la tribulación. Yo soy bien positiva y sé que, ¿verdad?, ante los procesos en la vida, nada es color de rosa. Pero ante los procesos en la vida, siempre Dios nos va a dar un mensaje y una enseñanza. Así que no le preguntamos al Señor por qué, sino para qué. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, Padre, por este día. Te agradecemos porque sabemos que tú siempre estás con nosotros acompañándonos. No importa el proceso que estemos pasando, ya sea de tribulación, de aflicción, de alegría, porque también pasamos procesos de alegría. Te agradecemos porque tú estás con nosotros. También te agradecemos, Señor, por la oportunidad de servirte. Te agradecemos también por cada hermano, Señor, que se levanta día a día, Señor, para servirte en esta iglesia, por los jóvenes que se están levantando, Señor, sirviéndote. Gracias te damos, Señor, por ello. Gracias te damos por los pastores de esta iglesia, Señor, por la junta administrativa, Señor. Te agradecemos, Señor. Te pedimos, Señor, que en estos procesos que estamos viviendo ante el COVID-19, tú nos des paz y confiemos que todo obra para bien. Gracias te damos, Señor. Te presentamos el estudio bíblico, Señor. Háblanos por medio de él, Señor. Gracias te damos, Señor, por los maestros y por tu palabra, porque es refrescante, Señor, a nuestra alma y espíritu. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Dios les bendiga. Bien. Damos gracias a la hermana Enid. Gracias por su oración, por el estudio. Continuando con esta serie de estudios sobre los tiempos del fin. Hoy nos corresponde la lección que tiene como título La edificación del tercer templo y el anticristo. ¿Ok? Un título escatológico. Y en esta noche no pretendemos nosotros, hermanos, dar un estudio bien exhaustivo y profundo, porque aquí no somos escatólogos, estudiosos del futuro. Somos simples siervos y siervas del Señor que aman su palabra y queremos crecer en el conocimiento del Señor. ¿Ok? Y Dios siempre pues nos va a decir algo. Así que damos toda gloria al Señor. A grosso modo y de manera simple y sencilla vamos a dar un vistazo a esta lección que se titula, como dije, La edificación del tercer templo y el anticristo. Y si vamos a hablar de un tercer templo, pues debemos comenzar la lección hablando de los anteriores, ¿verdad? Para ponernos en contexto. Si vamos a Éxodo capítulo 29, versos 45 y 46, dicen, verso 45, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Este es Dios hablando a Moisés y le dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Verso 46, y conocerán, ¿me puedo quitar la mascarilla? Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. En ese capítulo 29, eso es como una carta de nuestro Dios y al final es como la firma, ¿verdad? Esos últimos versículos como la firma. Yo, Jehová, su Dios. Es el deseo de Dios y siempre ha sido su intención y su anhelo. Tener relación con el ser humano. Pero antes de tener relación, Dios quiere darse a conocer. El primero Él se revela, se muestra, se da a conocer para entonces establecer una relación de afecto, una relación de armonía. Ese siempre ha sido el deseo del Señor.
Y por ese motivo en el Antiguo Testamento establece lo que se conoció más tarde como el tabernáculo de reunión. Este tabernáculo de reunión, Dios le dio las instrucciones a Moisés allá arriba en el monte. Era una manera para Dios comenzar a enseñarle al pueblo de su presencia en medio de ellos y cómo Dios iba a acompañarles durante todo ese peregrinaje, un peregrinaje que duró muchos años. En el desierto duró 40, pero Dios continuó con su pueblo y continúa con nosotros hoy. Amén. Tabernáculo significa en hebreo morada. ¿Por qué en hebreo? Pues porque el Antiguo Testamento fue escrito en ese idioma. Proporcionó el tabernáculo un lugar donde Dios moraba entre su pueblo. Recordemos, antes de esto el pueblo de Dios había estado esclavizado, y vamos a dar un poquito de historia para ponernos en contexto. El pueblo de Dios había estado esclavizado en Egipto por 430 largos años. ¿Y qué religión tenían los egipcios? ¿Qué ellos adoraban? ¿Cuál era la religión de ellos? Muchísimos dioses, ¿verdad? Eran politeístas, tenían muchas deidades. Esa gente adoraba todo lo que se moviera y que no se moviera. Por eso Dios, ¿verdad? Y ya lo hemos dicho otras veces, cada una de esas plagas que Dios permitió que llegaran a Egipto eran un ataque directo y frontal contra una deidad falsa. Hasta las moscas ellos adoraban. Ok, así que de esa mentalidad sale este pueblo que no conocía a Dios. Ellos conocían algo del Dios de sus padres, el Dios de sus antepasados, pero ellos no conocían a Dios, ni siquiera a Moisés. Y Dios comienza a revelárseles para poder establecer una relación. ¿Ok? Entonces, este tabernáculo fue construido de acuerdo, como dije, a unas instrucciones que Dios le dio a Moisés. Le dijo los materiales, le habló de las especificaciones de la medida, de todo. Y claro, todo esto tenía una simbología, una tipología que apuntaban a Jesucristo, el Salvador. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántas puertas tenía ese tabernáculo? ¿Cuántas vemos? Una sola puerta, porque solamente hay una puerta, es un solo camino el que lleva a la vida eterna. Y esa puerta tiene nombre, ¿cómo se llama? Jesucristo. Amén. Y ahí hay unas enseñanzas tremendas que en algún momento hablaremos de ellas en más detalle. Así que el tabernáculo de reunión fue el centro de la vida religiosa, de la vida moral, de la vida social del pueblo. Ahí ellos celebraban las fiestas anuales, ¿ok? Allí ellos, todo lo que tuviera que ver, los sacrificios, o sea, ese era el centro. Alrededor de ese tabernáculo estaban ubicadas las distintas casetas donde vivía el pueblo, y todo en un orden. La tribu está aquí, la tribu está acá, tú vas al este, tú vas al oeste, organizado, porque nuestro Dios siempre, desde un principio, ha sido un Dios de orden, de organización, ¿ok? Y eso es importante. Y este tabernáculo era portátil, se desmontaba fácilmente. Cuando la nube se movía, dice el libro de Números y Éxodo, el pueblo rápido tenía que desmontarlo, ¿verdad? Estaba hecho con unos anillos, esos muebles tenían unas varas de oro que se cruzaban para poderlo cargar. Ahora, ¿quién se encargaba del mobiliario de este tabernáculo y todas sus partes? Los levitas y los sacerdotes, ¿ok? Eso era tarea de ellos, Dios se lo había delegado. ¿Y de dónde salen los sacerdotes? De la tribu de Leví. Y yo pregunto, pues si salen de la tribu de Leví, significa que todos los sacerdotes eran levitas, ¿cierto o falso? Cierto. Pero ¿todos los levitas eran sacerdotes? No. ¿Y por qué no? Porque Leví tuvo 3 hijos.
Leví tuvo Gersón, tuvo a Coat y tuvo a Merari. Merari era un varón, ¿sabe? No era mujer. Merari era varón. Gersón, Coat y Merari. Y Dios decidió, porque eso fue su decisión, que todos los descendientes de Merari pues son levitas y todos los descendientes de Gersón levitas, pero los descendientes de Coat iban a ser los sacerdotes. De Coat vino Amram, el papá de Moisés, después de Amram, Aarón, que se le dio ese puesto sacerdotal y sus hijos, y así sucesivamente, porque esa era una posición que se heredaba. Y eso lo diseñó Dios, ¿ok? Que quizás en algún momento hablemos de eso, porque ahí hay unas enseñanzas para nuestros días hermosos. Seguimos. El pueblo estuvo casi un año en las faldas del monte Sinaí, Dios dando instrucciones sobre este tabernáculo y montándolo. Casi un año, monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb. Ok. Pasan los años y los años y los años y los años, hasta que el rey David desea, anhela construir un templo a Dios. Porque él dice, ¿cómo es posible que yo vivo en un palacio, tengo aquí tantos lujos y el arca del pacto, que era el mueble más importante, está en tiendas rodando por ahí? Porque usted sabe que eso lo robaban las naciones, ¿verdad? Lo robaban. Entonces, Dios no le permitió construirlo, lo construyó su hijo Salomón, y leemos, el rey David, padre de Salomón, tuvo la idea de construir un templo al Señor, pero Dios no se lo permitió debido a la mucha sangre que éste había derramado, ¿verdad? La palabra es clara en eso. Sin embargo, le reveló el diseño de los planos y el propio David financió la obra con oro, con plata, bronce, hierro, piedras preciosas, madera y mármol, junto con su fortuna personal. Y el pueblo también se desbordó con ofrendas voluntarias, porque todo el mundo quería ser parte de esto, ¿ok? Ellos iban a ver ahí Dios en medio de ellos. Era una manera de Dios decirle, estoy con ustedes. Estoy en medio de ustedes. Se designaron entre los levitas a 24,000 capataces. Esto era un proyecto de grandes ligas. 6,000 oficiales y 4,000 porteros, entre otros. ¿Ok? Salomón acordó un trueque con el rey Hiram de Tiro y entregó durante varios años trigo y aceite de oliva a cambio de madera de cedro y de pino. El lugar donde se realizaban las obras debía ser silencioso. Eso dice Primera de Reyes 6, versos 7 al 15. Estas historias del Antiguo Testamento, hermano, son fascinantes. ¿Usted sabe lo que es algo fascinante? Son fascinantes. ¿Ok? Hermosa. Y esto hay que irlo repasando. ¿Ok? No nos podemos quedar solamente en los versículos a los que nos hemos acomodado, a los que conocemos, que dominamos o que nos gustan. La palabra tiene 66 libros. Hay variedad de géneros literarios y Dios nos habla y en cada uno de ellos hay una enseñanza para nosotros. Así que disfrutemos, hermano, y cuando usted sienta, ¿verdad? Se sienta medio ocioso, mire, váyase a esa saga del Génesis, que ahí hay tanta enseñanza, el libro de Números, hay tanto que aprender en Números. La palabra es hermosa, variada, poderosa. Y como el autor está con usted, que se llama Espíritu Santo, si usted tiene alguna duda, pregúntele al Espíritu Santo, ¿qué pasó aquí? Enséñame. Créame que Él le va a mostrar. Él le va a enseñar. El lugar donde se realizaron las obras debía ser silencioso, tal como corresponde a un santuario. O sea, para que usted vea la reverencia que ellos le estaban dando a este asunto. Por tanto, el labrado de las piedras y el tallado de la madera se hacía lejos de allí, en otro sitio. Primera de Reyes 6 nos habla de ese detalle. Esta construcción se llevó a cabo 7 años.
¿Dónde se construyó ese templo? ¿En el monte Moria o en el monte Moria? Que es el mismo monte Sión. ¿Qué les recuerda el monte Moria? ¿Qué les recuerda? ¿Qué nos recuerda el monte Moria? ¿Ah? Es el monte Sinaí, Sinaí, las tablas en el Sinaí, Horeb. Vamos a ver si ahora recordamos. Ese terreno lo compró Abraham, donde se construyó ese templo. Ese es el primer templo. Tradicionalmente considerado el lugar donde Abraham fue a ofrecer en sacrificio a su hijo Isaac. ¿Recuerdan esa experiencia, ese evento? Ok, que para nosotros los cristianos y para los judíos fue Abraham a sacrificar a su hijo Isaac, pero para los musulmanes, Abraham a quien fue a sacrificar fue a Ismael, el primogénito. Todavía ellos creen eso, pero la palabra de Dios es clara. Fue Isaac. Bien, así que después de 7 años, el templo fue dedicado a Dios en una ceremonia muy particular en donde el propio Salomón reconoció la grandeza y la majestad de Dios en una muy sincera oración. Eso lo registra Primera de Reyes 8, Segunda de Crónicas. Ok, y aquí esta imagen no recoge realmente la magnitud, la grandeza, el esplendor que tenía ese primer templo. Oro, oro por todas las esquinas. Se cree hoy día que estaba valorado en algunos millones de dólares ese templo, ¿ok? Y ese fue el primer templo. En esa ceremonia de dedicación, que es interesante leerla, se sacrificaron muchas ovejas, hubo muchos sacrificios. Fue una fiesta, por una semana eso fue una fiesta, ¿ok? Y al 8º día el pueblo se fue, pero hubo quienes se quedaron porque eso era motivo de fiesta. Y allí ellos hicieron pacto con Dios, renovaron votos, vamos a confiar en el Señor. Fue algo hermoso. Pero pasan los años y pasan los años y pasan los años. ¿Y qué pasó con el templo? ¿Qué nos pasa a veces a nosotros cuando hacemos pactos y compromisos? A veces como que tenemos memoria corta, ¿verdad? A veces como que se nos olvida la grande fidelidad que nuestro Dios ha tenido con nosotros, hermanos. Aún antes de nacer, cuando mi mamá se casa, ella deseaba tener hijos pronto, no llegaban y ella le pedía al Señor hijos con lágrimas en sus ojos. Señor, dame hijos, te los dedicaré a ti. A los años queda embarazada y se cae, sufre una caída por una escalera al 7º mes. Va corriendo al hospital. El médico le dice, quizás vas a perder el bebé. Y ella decía, no voy a perderlo, porque yo no podía tener hijos, me tardé en tener hijos, ahora este es mi primer hijo, ¿cómo el Señor me lo va a quitar así? Yo voy a tener este bebé. Nada, mi mamá era una mujer que confiaba tanto en el Señor, una mujer de fe. Pues nada, Dios preservó ese bebé y ese bebé está hoy delante de ustedes. Lo que les quiero decir es, hermano, que Dios nos guarda aún antes de nosotros ver la luz del mundo. Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Qué bueno es el Señor. ¿Qué pasó con aquel templo? Nabucodonosor, rey de Babilonia, se llevó los utensilios de oro del templo. Ok, ese templo fue saqueado varias veces. Cuando un rey invadía otra nación, la costumbre de la época era que el primer lugar donde iba era al templo. Y en el templo se llevaba a las deidades de ese lugar, los dioses, se los llevaba y los colocaba en su templo para que ahora esos dioses estuvieran trabajando a favor de él. Esa era la manera de la época, pero como el pueblo de Israel no tenía ídolos
El pueblo de Israel no tenía dioses de madera, de piedra, nada de eso. Pues, ¿qué era lo más valioso? Él preguntó y le dicen los vasos, los utensilios de oro, lo que se usaba para los sacrificios de oro y de plata. Y él se los llevó todos a Babilonia. Y hago un paréntesis. Esos son los mismos vasos y utensilios que un descendiente de él hoy en una fiesta que narra el libro de Daniel, capítulo 5, creo, está bien borracho el rey Belsasar, ¿recuerdan esa historia? Y en medio de la borrachera y del party, él mandó a buscar los vasos sagrados, aquellos que trajimos de allá de Israel, de Jerusalén. Y bebieron ahí. Rápidamente que comienzan a tomar en esas copas, porque las usaron. ¿Qué pasó? Una mano comenzó a escribir en la pared, pero eso fue literal porque lo vio todo el mundo. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y se volvió loco y nadie podía interpretar porque eso estaba en otro idioma. Claro, para hacerlo corto, eso está en Daniel, llega Daniel, lo interpreta. Esa misma noche ese hombre murió. Y todos aquellos que estaban pariciando con los vasos sagrados de Dios, todos murieron. Qué triste, profanar lo sagrado de Dios. Y hay muchas maneras de profanar, pero ese es otro tema. Bueno, Nabucodonosor se llevó, Nabucodonosor hizo 3 incursiones a Jerusalén, se llevó los jóvenes inteligentes, se llevó lo más valioso, ¿ok? Recuerden, eso es una costumbre que enriquecía las culturas. Todavía hoy día eso se practica. Por ejemplo, ¿cuántos aquí cuando fuimos a la universidad tuvimos profesores que no eran puertorriqueños? Colombianos, profesores europeos, profesores venezolanos, porque eso enriquece la cultura. Es una estrategia que usan las universidades y antiguamente las naciones lo hacían para entonces ellos aprender. Pero no se llevaban a cualquiera, se llevaban las mentes privilegiadas, la gente inteligente, los que sabían leer, los que conocían más de un idioma, etc. Así que eso se lo lleva a Nabucodonosor. Ahí es que se va Daniel con sus amigos. 8 años más tarde hay una segunda incursión, ahí es donde se cree que se fue el profeta Ezequiel. Pasan 11 años más y el templo ahí ese es destruido en el año 586. Desapareciendo el arca del pacto, que todavía le está buscando ¿quién? Indiana Jones. ¿Recuerdan la película? El arca del pacto, sí, el arca. Ok, pues ese es el arca que se refiere. Israel quedó, Jerusalén quedó destruido, ¿ok? Eso lo narra Jeremías, eso lo narra el libro de Lamentaciones, da un desglose de todo eso con detalle. Isaías y otros profetas. Y preguntamos, ¿por qué Dios permitió todo eso? Porque eso fue una destrucción grande, grande, grande. Y se llevaron todo. Por 70 años sacaron la gente de Jerusalén, solamente se quedaron algunos agricultores, pero todo lo otro se fue. La clase alta se la llevaron toda para Babilonia. ¿Por qué Dios habrá permitido eso? Si ese era su pueblo amado, Él había hecho pacto con ellos. Desde la antigüedad por Abraham, ¿qué pasó? ¿Qué nos separa a nosotros de Dios? ¿Qué nos puede separar de Dios? Los ídolos, el pecado. Eso es así. ¿Por qué Dios no perdonó? Porque no hubo arrepentimiento. Esta gente estaba completamente corrompida espiritual y moralmente. Ellos adoraban ídolos y también adoraban a Dios. De hecho, el profeta Ezequiel dice que ellos hasta ídolos llevaron. Y hacemos aquí un paréntesis. La actitud de los reyes frente a los lugares altos, porque esto era lo que provocaba estas invasiones. Dios permitía que vinieran naciones extranjeras y los atacaran, ¿verdad?, a su pueblo por el pecado, por la idolatría. ¿Y cuál era la actitud de los reyes frente a los lugares altos que menciona el Antiguo Testamento?
La Biblia nos da descripción de 3 tipos de reyes. Los reyes malvados promovían o participaban de la adoración en esos lugares. Y el ejemplo primordial es Jeroboam, Primera de Reyes, capítulo 12. La costumbre de las naciones alrededor era buscar un árbol bien grande, bien frondoso. Y ahí debajo ponían las imágenes de piedra, de madera, de lo que fuera. Y ahí hacían sus ritos, sus ceremonias y los adoraban. ¿Ok? Cogían sus hijos y los sacrificaban al dios Moloch, que era una brasa ardiente. Anestesiaban a la madre para entonces poder hacer ese rito. Eso era una cosa descabellada, era una cosa diabólica completamente. Y el pueblo de Israel comenzó a practicar lo que estaba viendo. Por eso en un principio Dios, cuando le dijo a Josué, no dejes a nadie aquí con vida, extermina a toda esta gente, son todos idólatras, no me pregunte por qué. Pero ¿qué hizo Josué? No los pudo exterminar a todos. Y por no exterminarlos a todos es que se convirtieron en un látigo para sus espaldas, dice el profeta. Así que los reyes malvados practicaron eso también. Los reyes mediocres eran los que no hacían nada al respecto. No los adoraban, pero tampoco adoraban a Dios. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que asumir postura. Nosotros no podemos vivir en un happy medium. Nosotros no podemos estar bien con el mundo y bien con Dios. Dios demanda, y más en estos tiempos, postura y seriedad. Porque Él fue serio al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Y Él espera que nosotros actuemos, correspondamos a ese amor y a esa misericordia que estuvo con nosotros, obedeciéndole. Cada vez que Dios a nosotros nos dice un no, es por nuestro bien, es por nuestro provecho. Y cada vez que nos dice un espera, es porque el tiempo de Dios siempre es mejor que el nuestro. No lo entendemos, pero un día lo entenderemos. Usted se imagina, escuchaba yo un profesor esta semana, al hermano Magdiel Narváez en la radio. ¿Cuántos escucharon en esta semana o la semana pasada? Estuvo hablando sobre José. Si Dios le narra a José todas las experiencias por las que él iba a vivir y a atravesar hasta llegar a ser el segundo en mando después del faraón, ¿usted cree que él hubiese dicho, chacho, sí, aquí estoy? ¿Vas a llegar al mercado de esclavos? ¿Vas a llegar allí te va a comprar un hombre que te va a llevar a su casa? La mujer es calientita, te va a formular un caso, vas a ir preso sin hacer nada, por ser inocentemente vas a ir preso. Allí van a ir unos hombres, uno de ellos se va a olvidar de ti. Al tiempo te recordará. Hermano, fueron muchos años, pero en ese proceso Dios fue enseñando a José muchas cosas. Le enseñó otro idioma, le enseñó otras costumbres, culturas, le enseñó a confiar en Dios, le enseñó tantas cosas. Y un verso que resalta en esos pasajes de Génesis 37 al 40 y pico, y Jehová estaba con José. Eso es hermoso. De la misma manera que Él sigue estando hoy con nosotros, con usted y conmigo. Él no nos ha dejado, aunque el cielo de momento se ponga como gris, Él sigue estando con nosotros. Y Él tiene planes, así que confiemos. Si lo hizo con José, lo va a hacer también con usted y lo va a hacer conmigo. Y un día vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, wow, Señor, la verdad, como dicen mis hijas, te la comiste, Señor. Qué hermoso, poderoso. Te alabamos, Señor. La verdad que tu plan era mejor que el mío. Pero había un tercer tipo de reyes y eran los buenos reyes. Los buenos reyes eran los que cuando tan pronto subían al trono, lo primero que hacían era destruir los lugares altos. Y el ejemplo mayor de esto fue Ezequías en Segunda de Reyes. Destruían las imágenes de acera, las estatuas de Baal, destruían todo eso, todo lo que fuera en contra de lo que Dios había establecido. Y por eso cuando viene la enfermedad, que el profeta Isaías va y le dice, arregla todos tus asuntos porque te vas a morir. ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo este hombre de Dios, este rey? Clamó a Dios y Dios le alargó 15 años más, ¿verdad? ¡Qué lindo! Dios fue misericordioso con él, lo premió con más vida aquí en la tierra. Bueno, seguimos.
Y yo un día me pregunté, Señor, ¿por qué tú le habrás dado más años? Porque él fue el papá de Manasés y tú sabes que Manasés fue malo. Manasés fue hijo de este hombre. Este fue un hombre tan bueno, un hombre de Dios, un hombre tan recto. Sin embargo, tuvo un hijo espantoso, que se cree que fue el que mandó a cerrar al profeta Isaías por la mitad dentro de un tronco seco. Bueno, seguimos. Así que cerramos este paréntesis. Regreso del cautiverio. Dios había hablado por medio de distintos profetas y por muchos años que el pueblo iba a estar fuera de Jerusalén por 70 años, pero que al final de ese tiempo Dios iba a permitir que regresaran a Jerusalén. ¿Ok? Después de 70 largos años de duro aprendizaje, todavía estamos en el primer templo. Es que si no hablamos esto, hermano, no podemos entender lo del segundo y el tercero. Después de 70 largos años de duro aprendizaje, comienzan a regresar a Jerusalén luego del decreto del rey persa Ciro. Imagínese que usted ha estado fuera de su casa 70 años. Cuando usted regrese, ¿qué es lo que usted va a encontrar al cabo de esos 70 años? La maleza va a cubrir la casita. Entonces tiene que batallar con el comején, con la polilla, con los insectos, con los roedores, con todo. Hay que fumigar todo. Dice la palabra que los que regresaron en pobreza extrema. Los que les había ido bien, que habían progresado, que habían prosperado, como por ejemplo Esther y otros, pues esos se quedaron allá en Babilonia y en los alrededores. Pero los que no tenían nada, regresan. Y regresaron en 3 expediciones diferentes y en épocas diferentes también. El primer grupo que regresó fue el más numeroso, el más grande, bajo la dirección de Zorobabel, gobernador judío, bajo el dominio persa, acompañado de Josué, sumo sacerdote, como ayudante. Este Josué no es el de Moisés ya había muerto. Y este Zorobabel es interesante que cuando vamos al Nuevo Testamento, en la genealogía de Jesús, está el nombre de este hermano. Ese Zorobabel vino a ser, ¿verdad?, parte de esa genealogía del cual vino el Mesías poderoso, Cristo Jesús. Este primer grupo fue el más grande, como dice ahí, cerca de 50,000 personas, incluyendo músicos. Vinieron muchos músicos, registra la palabra, en ese primer grupo. El segundo grupo en regresar fue dirigido por el sacerdote y escriba Esdras. Pero antes de ir al segundo grupo, este primer grupo cuando llega, lo primero que hacen, ¿qué cree usted que fue? Esto era un viaje largo, se cree que duraba algunos 4 meses, de Babilonia a Jerusalén. Un viaje largo, con frío, con calor, o sea, con niños pequeños, con ancianos, con mujeres embarazadas, con animales, los poquitos animales, porque ellos regresaron en pobreza extrema. Lo primero que hicieron fue levantar piedras y hacer un altar de gratitud a Dios y darle gracias. Gracias, Señor, porque podemos regresar a nuestra parcelita. Es verdad que está feíta, pero gracias porque es nuestra. ¿Okay? Y dice la palabra del Señor que allí se establecieron y con gozo y con alegría y bajo la dirección de Zorobabel y de Josué comenzaron a edificar el templo en el mismo lugar donde estaba, ¿verdad?, donde había estado el primero. Comenzaron a edificarlo y estaba la construcción viento en popa. Pero ¿qué pasa? De momento llega la oposición y al llegar la oposición, ¿qué hicieron? Bajaron las manos. El desánimo los arropó. Nunca habrá una obra que usted emprenda para Dios que esté libre de oposición. Porque si es de Dios y es para Dios y es por Dios, va a haber oposición. Y el mejor ejemplo de esto es Jesucristo. Pero Dios ha dicho que en medio de toda situación, Él va a estar. Así que el pueblo se desanimó y ahí entra en escena el profeta Ageo, hablándole al pueblo, y les dice: ¿cómo es posible que ustedes han descuidado y han dejado a mitad
el templo del Señor. Sus casas están hermosas y eso está bien, hay que cuidar las casas, hay que darle mantenimiento. Sus negocios están bien, están prósperos, pero ¿y la casa del Señor qué? Los motiva, los anima, los alienta y comenzaron la construcción que por 16 años había estado paralizada. En 1 año y medio, dice la palabra del Señor, se unieron y construyeron el templo y lo terminaron. Gloria al Señor, se terminó el templo. Pero entonces pasan 80 años y llega este segundo grupo, dirigido por el sacerdote y escriba Esdras, para fortalecer la vida espiritual del pueblo. Y ahí él lee las escrituras y ellos hacen un pacto. Recuerden que había una nueva generación, los hijos de los hijos de los hijos, ¿ok? La gente se sigue multiplicando y ellos no conocían a Dios, sabían del Dios de sus padres, pero no lo conocían. Y hago un paréntesis. Es importante el legado que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, el legado espiritual. ¿Cómo nos recordarán? Y esto lo hemos dicho otras veces, pero hay que repetirlo porque esto es importante. ¿Ok? ¿Cómo nos ven nuestros sobrinos, nuestras sobrinas? ¿Qué dicen de tití? ¿Qué dicen de tío? ¿Qué dicen nuestros nietos? Eso es importante, que el día que nosotros no estemos, ellos puedan decir, abuela confiaba en Dios, ese Dios de abuela funcionaba, porque así es que, ¿verdad? Funcionaba. Demostrémosle a nuestros descendientes, a nuestra familia, a los que nos rodean, que el Dios al que nosotros servimos funciona. Funciona porque está vivo, nos escucha. Así que el tercer grupo fue dirigido por Nehemías, que es el copero del rey, quien se encargó de la reconstrucción de los muros. Este llega 13 años después del segundo. Y ahí es cuando se construyen los muros y ya usted sabe toda esa historia. Y se restaura Jerusalén. Pero todavía no eran nación, porque recuerden, estaban bajo el dominio persa y eso salía uno y venía otro y bajo. Templo de Zorobabel. Es probable, como dijimos, que el plano haya sido igual al anterior, pero los recursos eran limitados, así que este templo era más modesto. Los materiales que usaron para el segundo templo eran de inferior calidad. Fue reedificado en el mismo lugar que el anterior. Los que habían visto el primer templo lloraron al comparar ambas edificaciones, nos dice Esdras 3, y decían, no, pero es que los bien viejitos que habían visto el primer templo y ahora veían el segundo, decían, ¿cómo es posible que este segundo templo los materiales sean de tan poca calidad? Y ellos lloraban porque ellos pensaban que eso no agradaba a Dios. Pero el profeta les decía, no se desalienten ni se desanimen, porque la gloria postrera, la gloria de este segundo templo va a ser mayor que la que hubo en el primer templo cuando Salomón con toda aquella majestuosidad celebró. ¿Por qué iba a ser mayor? Porque en este segundo templo iba a llegar una mujer con un bebé recién nacido, con un esposo llamado José, para presentarlo al Señor a los 40 días de nacido. Ese fue el templo que visitó nuestro Jesús de Nazaret. El templo de Herodes no es un templo diferente, es el mismo segundo templo el que hizo Zorobabel. Es el mismo, lo único que Herodes pues agrandó unas áreas, hizo unas murallas, ¿ok? Lo agrandó, hizo unos adornos, un montón de puertas y de pórticos, pero básicamente era el mismo templo. A este templo María y José, como dijimos, llevaron a Jesús a los 40 días de nacido para presentarlo a Dios como todo buen judío. Y ahí es que Simón da una palabra, Ana da otra palabra y se regocijan con el Señor. Es en este magnífico templo donde Jesús asombró a los doctores de la ley cuando era un jovencito de 12 años. Aquí también Jesús expulsó a los cambistas, alabó a la viuda,
que ofrendó todo lo que tenía. Y cuando Cristo murió, el velo se rasgó de arriba abajo. El velo que habla la palabra, que se rasgó de arriba abajo, es un velo, ese velo era una tela que separaba el lugar santo del santísimo. Era un pedazo, una cortina de tela. Separaba el lugar santo del santísimo. Cuando Jesucristo muere, ese velo se rompió, dando a entender que ahora, hermano, no hay intermediarios para llegar a Dios. Podemos ir directamente por medio del sacrificio de Jesucristo. Cristo abrió el camino para que usted hoy y yo tengamos comunión y vayamos a Él sin intermediarios humanos. Alabado sea el Señor. Si todo el mundo entendiera esto, hermano. Vamos ahora a la clase. Pero la clase es corta. Daniel 11:36. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Ay, gracias, hermano. Y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Porque lo que está determinado se cumplirá. Comparamos con Apocalipsis 11, versos del 1 al 3. En la visión que Dios le da a Juan allá en Patmos, le dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mira el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas. El medir en las escrituras aquí implica propiedad, pero esta otra parte no la midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán, pisotearán la ciudad santa 42 meses, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. La vestidura de cilicio, como sabemos, es una vestidura que se usa para cuando estamos en angustia, en dolor, representa luto, desgracia. Es una ropa áspera. Les pregunto, ¿cuántos años equivalen a 42 meses? 3 años y medio. ¿Cuántos años equivalen a 1260 días? Lo mismo, 3 años y medio. 3 años y medio. La palabra de Dios establece que el templo será restaurado. Ese templo segundo que fue destruido por el general Tito, hijo de Vespasiano, en el año 70 después de Cristo, que no se ha vuelto a levantar, se cree que va a ser restaurado. Y de nuevo se van a ofrecer sacrificios. Pero aquí hay un dato interesante. Antes no había sociedad protectora de animales. Ahora hay sociedad protectora de animales alrededor del mundo. Esta es otra señal del fin de los tiempos, la restauración de un tercer templo en Jerusalén. Para que esto ocurra, hay que destruir las mezquitas musulmanas que están en la planicie, donde estaba el antiguo templo. Donde estaba ese antiguo templo, ¿qué es lo que hay hoy? Los que han ido a Israel. 2 mezquitas. La mezquita de Al-Aqsa y la de la cúpula de la roca. La mezquita de Al-Aqsa se cree que es desde ese lugar donde el profeta Mahoma, según los musulmanes, subió al cielo acompañado del ángel Gabriel. Y en la cúpula de la roca se cree que ahí fue donde Abraham fue a sacrificar a su primogénito Ismael. ¿Okay?
¿En dónde va a ser construido ese tercer templo? Tiene que ser construido en ese lugar. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Los musulmanes no entienden esto. Los cristianos sí. Los judíos siguen esperando su Mesías. Muchos judíos saben que ese Mesías puede convertirse en un anticristo. La mayoría de los escatólogos piensan que habrá una alianza, una amistad con Israel, que este individuo saldrá de una de las tribus de Israel. Se cree que será descendiente de David, por lo tanto será descendiente de la tribu de Judá. Recuerden que Satanás ha sido un imitador de Dios siempre. ¿Ok? Y por 3 años y medio habrá paz y armonía. Luego de esos 3 años y medio se revelará tal cual es Él y comenzará una persecución peor que la de Adolfo Hitler en la década de los 40 contra el pueblo judío. El Apocalipsis reconoce que se levantará uno que será todo lo opuesto a Cristo Jesús. La Biblia le llama el hombre de pecado. El hombre de pecado. Será un hombre con un control político, religioso y económico. A nivel mundial, hermano. A nivel mundial. Un individuo con una mente brillante. Brillante. Una mente privilegiada. Asesorado por gente también brillante, pero será todo movido en esa agenda oscura de las tinieblas, ¿ok? Para engañar al mundo. Todas las naciones del mundo serán sometidas al poder político de este individuo. Habrá una religión mundial, todos tendrán que adorar lo mismo. Y habrá una moneda universal, poder económico. Y nosotros hoy estamos viendo algo de esto. ¿Vemos destellos de estas cosas? Sí, hermano. Hay partes de Europa donde ya tienen el chip y cuando van al supermercado a escanear, en vez de sacar la TH, enseñan el brazo. El brazo. Tienen un chip aquí. A algunos no les gusta aquí. Hay mujeres sobre todo que no les gusta aquí. Y acá. Entonces se las ponen acá, porque está comprobado que la temperatura en la mano o en la frente no altera el funcionamiento del chip. ¡Qué cosa! Que eso Dios se lo mostró a Juan hace un montón de años atrás. Y ahora la ciencia dice que ese chip tiene que ir en mano o en frente. La Biblia es un libro en el cual podemos confiar. Este individuo lo conocen. No lo sé ni pronunciar. Shikiaku ben David. Judío, rabino. Se cree que es el Mesías. Hay muchas noticias corriendo en las redes. Muchos dicen que es una falsa noticia. Pero hay judíos ortodoxos que creen que él reúne todos los requisitos para ser el Mesías esperado. ¿Ok? Interesante por demás. Pero nuestro Mesías, el verdadero Mesías, llegó, subió a los cielos y regresará. ¿Cuántos lo esperan? Regresará. Concluimos la clase, hermano. Nuestro Dios Todopoderoso, el Dios Trino, sigue en su trono. ¿Qué queremos decir con esto? Él no está durmiendo. Él tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo para cada evento, todo compaginará en su perfecto plan, como ha sido hasta ahora.
No nos angustiemos, no nos desesperemos, que no pande el cúnico, como decía el Chapulín Colorado. El cúnico no puede, el pánico no nos puede cundir, ¿verdad? Estamos en las mejores manos. Dios tiene planes y los está llevando a cabo como es. Para el Señor dice la palabra que un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Pero Él todo lo tiene bien estructurado. Nada se escapa. No piense que Satanás es más inteligente que el Dios que lo creó. Que lo creó como un ángel de luz. Permiso. Lo creó como un ángel de luz. Pero su corazón se llenó de orgullo, de vanidad, se dañó. El corazón de Lucifer se dañó y preguntamos, ¿el de nosotros se podrá dañar? Sobre toda cosa guardada, dice el salmista, guarda tu corazón. El domingo el hermano predicador nos hablaba de que Dios espera que lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con nuestra mente, con intencionalidad. ¿Dios se merece que lo amemos? Claro que sí. Él no tenía por qué venir a encarnarse en un cuerpo y dar su vida, y sufrió todo lo que sufrió por amor a nosotros. ¿Quién de nosotros merecía ese tan grande sacrificio? Nadie. Lo menos que nosotros podemos hacer es vivir día a día diciéndole gracias, Señor. Vivir día a día. No podemos vivir con ansiedad. Vivimos hoy martes, ahora nos preparamos para el miércoles, que será mañana, y luego nos preparamos para el jueves. Claro, hay que hacer planes a largo, a mediano y corto plazo, pero no podemos permitir que la ansiedad nos invada, porque la ansiedad es una herramienta que usa mucho el enemigo para dañar nuestra mente y nuestro corazón y alejarnos del propósito de Dios. El Señor nos invita a que oremos por el pueblo judío, para que conozcan la verdad de Jesucristo y puedan escapar de lo que se avecina. Oremos por ellos para que reconozcan que Jesucristo es el Salvador, que es ese Mesías que están esperando, ya vino. Es Jesús, ahora Él regresa. Terminamos. Fortalezcamos nuestra relación con Dios por medio del Espíritu Santo, porque pronto veremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién es el que nos ayuda en este proceso de acercarnos a Dios día a día? ¿Cómo se llama? Espíritu Santo. Espíritu Santo es una persona, no lo olvidemos. Es una persona con quien nos podemos relacionar. Él nos va a ayudar en este caminar con Dios de día a día, y vamos a crecer y vamos a madurar hasta que lleguemos al cielo y un día estemos delante de Jesús y nos digan, oh, usted se imagina, ¿cuáles serán las primeras palabras que el Señor nos dirá? Yo espero escuchar, oh buen siervita y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Lo que queremos es estar allí, hermano, estar allí. Lo que queremos es entrar. Aunque nos toque la silla de la esquina, pero entrar, está la presencia, ver al Señor, ver a nuestro amado, ver esas cicatrices en sus manos, reflejo de su amor y de su misericordia. Y esto es algo, hermano, que continuamente uno tiene que repasarlo. Como dice la canción de Jacobo Morales. Jacobo Morales no, ese es el actor. Jacobo Ramos. Ay, ojalá venga Cristo. No podemos olvidar el sacrificio, ir a la cruz continuamente, a la cruz, recordarlo. La cruz y la tumba vacía. La cruz y la tumba vacía. Qué lindo. Termino con este versículo. Apréndalo de memoria.
Hebreos 10:37, porque aún un poquito, ¿cuánto? Un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Cuidémonos, hermanos, porque no sabemos si va a ser de madrugada, si Él va a llegar a Puerto Rico de día, de noche, pero que cuando suenen esas trompetas podamos escuchar y responder, como dice el cántico, ¿verdad? La voz de mi amado se oye ya. Dios les bendiga, la paz del Señor. Gloria a Dios. Qué bueno, hermano, ¿verdad? Qué banquete, qué buen grupo hay en esta noche. Damos gracias al Señor, porque el que ha de venir, vendrá. Nos podemos gozar en estas escrituras, en estos estudios que estamos teniendo. Hermano, esto es un banquete. Un banquete. No hay Netflix, no hay nada que pueda detenernos que venir a la casa del Señor. Así es que damos gracias al Señor, damos gracias porque tenemos un grupo también que está reuniéndose ahí, que son de los nuevos convertidos, así es que Dios está obrando en su casa. Vamos a estar de pie. Yo quiero decirle que así como la hermana Elizabeth comenzó dando un testimonio, el Señor se está moviendo grandemente en la casa. Están habiendo muchos testimonios y el Señor nos está uniendo como familia. Definitivamente el tema de la familia es bien importante y esta iglesia va a estar declarando que la familia en Puerto Rico está de pie y que los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador personal sabemos que es el ángulo, que es la base de esta sociedad. Y qué mejor que familias en Cristo, saludables en el Señor. Así es que yo doy gracias al Señor porque la hermana Sheila ponía una petición esta tarde en Intercesores, inmediatamente mucha gente respondiendo, y no tan solo respondiendo, yo no sé el testimonio, pero yo sé que Dios contesta. Dios contesta. Y yo les quiero decir a ustedes que el miércoles pasado a mí me dieron una encomienda de mover un dinero para pagar una vacunación y a pagar a la gente de Voces $9 millones que había que pagarle por todo lo que se ha hecho en vacunación. Y yo les quiero decir que inicialmente yo dije, no, pues yo llamo a fulano, hablo con el secretario de Hacienda, hablo con y hablé con todos ellos. Y no pasó nada. Pasó el viernes y yo dije, el lunes se resuelve. El lunes no se resolvió. Y el lunes en la tarde, yo dije, mañana martes, yo voy a llamar a fulano y a la secretaria de la gobernación y yo voy a resolver el problema. ¿Saben qué? El Señor me dijo, detente. Y el día de hoy se fue y yo me angustié y yo dije, yo no sé qué hacer, ¿verdad? Pero llegué aquí a las 5:30 de la tarde. Me vine aquí a orar y puse unas alabanzas y estaba cantando yo, que yo creo que, no sé si Ismael me oyó allá en la casa, pero empecé a alabar y a gritar a todo lo que da y se me olvidó el problema. Y estando ahí, yo puse en YouTube una música de alabanza
y me molestaba porque me entraban llamadas y yo decía, pero ¿quién está molestando, Dios mío? Y entonces me interrumpía la música y la llamada, hasta que en una dije, pues déjame contestar la llamada. Y la llamada era para decirme, mira, hablamos con fulano y sutano y el problema se resolvió. Nosotros, los que predicamos este evangelio, tenemos que confiar no en los estudios, ni en los contactos, ni en la gente, sino en la oración. Y a Dios sea toda la gloria y toda la honra, hermanos. ¿Tú sabes qué pasa? Que esto que estamos viviendo lo tenemos que seguir practicando, porque aquí vamos a tener que testificar y las cosas se van a romper en el nombre del Señor. Y el Señor está levantando un tiempo donde el pueblo de Dios, antes decíamos, yo voy a orar, y eso era como un cliché del cristiano, como una salida. Y a veces no orábamos nada, pero pruebe la oración, que es la llave. Y Dios quiere no testimonio de los otros, quiere tu testimonio. Y Él te va a poner en una prueba para que tú intercedas y Él tenga un crecimiento espiritual juntamente contigo. Contigo como padre, contigo como familia, contigo como hijo, contigo en todas las dimensiones familiares. Así es que damos gracias por esta palabra, porque es real. Y lo que aquí se habla de la venida y de todas las promesas que están en la palabra, créelo, hermano, créelo, porque Dios está obrando. Señor y Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de reunirnos en este lugar confortable, Señor, tranquilo, Señor, separado para ti, Señor, donde podemos venir a hablar de tu palabra, donde podemos venir para crecer espiritualmente en lo que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, porque dice que toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Hasta para nosotros hacer las cosas buenas necesitamos que tú nos ayudes, que Señor, que tú seas fortaleza en medio nuestro, que tú seas pronto auxilio en medio de la tribulación, Señor. Gracias te damos, gracias, porque podemos contar con un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, que para Él no hay no hay sí, para Él no hay puerta que se cierre ni puerta que se abra. Es su voluntad en todas las cosas, Señor. Ayúdanos, Señor, a saber que lo más importante es agradarte a ti, Señor, y te pedimos que con alegría salgamos de este lugar, que podamos descansar en esta noche, que toda nuestra ansiedad, como dice tu palabra, poned toda ansiedad en mí y yo tendré cuidado de ella. Gracias, Señor, porque también podemos decir, como dice tu palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Un fuerte abrazo. ¿Quién vive? Amén. Y aquí nos vamos a poner como pentecostales, ¿sabes? Vamos a gritar, porque si en los juegos de pelota yo gritaba, aquí voy a gritar más.